Hola jóvenes, les saludo con gusto. Soy la profesora Vianey Sánchez Sánchez, docente de inglés, y el día de hoy conoceremos la estructura y los usos gramaticales de los verbos modales o en inglés modal verbs. Para iniciar, te voy a pedir que tengas a la mano una libreta, un lápiz o un lapicero para que tomes las notas necesarias y las consultes en el tiempo que las necesites. ¿Estás listo? Comenzamos. Iniciaremos con el siguiente cuestionamiento. ¿Te has preguntado por qué es importante regular las acciones y la convivencia en tu escuela, en los lugares públicos o en tu casa? ¿Cómo regularías las acciones anteriores? ¿Te has preguntado por qué es importante seguir las recomendaciones del cuidado personal y el cuidado de la salud? Las respuestas a las tres preguntas anteriores las estudiaremos en la clase de hoy. Comenzamos. Empezaremos con el concepto de los verbos modales. Los modal verbs son verbos auxiliares. Esto quiere decir que no se conjugan con las personas gramaticales, por lo que no tienen infinitivo. Por ejemplo, no existe to can. No tienen gerundio, por ejemplo, no existe shouldn't. No tienen participio, por ejemplo, no existe musted. Usamos la misma conjugación para todos los pronombres. Los verbos modales, o en inglés modal verbs, pueden expresar habilidad, posibilidad, necesidad, compromiso, obligación o recomendación. Los modal verbs en inglés son 10. Shall, ought to, must, may, could, would, might, should, will, can. Pero en esta ocasión solamente analizaremos el uso de 3. Can, must, and should. Iniciaremos con el uso en la siguiente diapositiva del verbo modal can. Recordemos que el verbo modal can expresa habilidad o posibilidad y en español lo podemos traducir como poder. For example, here we have some sentences. I can speak English. En español, puedo hablar inglés. He can't drive fast. En español sería, él no puede conducir rápido. Can you help me? ¿Me puedes ayudar? En estas oraciones podemos observar el uso del verbo modal can. Posteriormente, utilizaremos el uso del verbo modal must. El verbo modal must expresa obligación, recomendación muy fuerte o alguna prohibición, dependiendo del contexto en el que se esté desarrollando la oración. Tenemos los ejemplos en la parte de abajo. You must wear a seatbelt when you drive. Debes usar el cinturón de seguridad cuando conduces. We must get together for dinner soon. Debemos reunirnos pronto para cenar. You mustn't use your phone while driving. No debes usar tu teléfono mientras conduces. Must I go to the dentist today? ¿Tengo que ir al dentista hoy? En estas oraciones pudimos observar cuál es el uso del verbo modal must, expresando una obligación, recomendación muy fuerte o alguna prohibición. Continuamos con el siguiente verbo modal, que es should. Se traduce como deber y tiene la idea de dar un consejo, sugerencia o recomendación. Here we have some examples. You should take your medicine. En español, debes tomar tu medicina. We should not be in this meeting. Nosotros no deberíamos estar en esta reunión. Should I rest more? ¿Debería descansar más? Podemos observar en estas tres oraciones cómo se hace el uso del verbo modal should, can, and must. Continuamos con la estructura gramatical de los verbos modales. En la diapositiva podemos observar que tenemos la estructura gramatical de las oraciones affirmative sentences, negative sentences, and questions. Para las oraciones afirmativas, la estructura es la siguiente. Utilizamos el sujeto, el verbo modal, el verbo principal y el complemento. En inglés, the subject plus the modal verb plus the main verb plus the complement. Here we have some examples. I can speak English. You must wear a seatbelt when you drive. You should take your medicine.
podemos observar el uso de los elementos de las oraciones afirmativas. Identificaremos ahora la estructura de las oraciones anteriores. Tenemos la primera oración, I can speak English. Yo puedo hablar inglés. Los elementos son los siguientes: subject, I, modal verb, can, main verb, speak, complement, English. En la segunda oración tenemos el uso del verbo modal must. You must wear a seatbelt when you drive. Los elementos son los siguientes. You is the subject, must is the modal verb, wear is the main verb, a seatbelt when you drive is the complement. En la tercera oración tenemos lo siguiente. You should take your medicine. Los elementos son los siguientes. You is the subject, should is the modal verb, take is the main verb, your medicine is the complement. Ahora toca el turno de analizar las oraciones negativas, o en inglés, negative sentences. Tenemos la estructura que es la siguiente: subject plus the modal verb plus not plus the main verb plus the complement. Podemos observar que en español es el sujeto más el verbo modal más la partícula no más el verbo principal más el complemento. Las oraciones son las siguientes. He cannot drive fast. You must not use your phone while driving. We should not be in this meeting. En esta ocasión es importante mencionar que podemos hacer uso de las contracciones. Cannot, can't. Must not, mustn't. Should not, shouldn't. Identificaremos ahora la estructura, los elementos de las oraciones que acabamos de analizar. Los elementos de las oraciones son sujeto, verbo modal, más la forma negativa, más el verbo principal, más el complemento. En la primera oración tenemos I cannot drive fast. I funciona como el sujeto, cannot como el verbo modal en forma negativa, drive el verbo principal y fast el complemento. En la segunda oración tenemos you must not use your phone while driving. You es el sujeto, must not es el verbo modal en forma negativa, use es el verbo principal, your phone while driving es el complemento. En la última oración tenemos we should not be in this meeting. We es el sujeto, should not es el verbo modal, be es el verbo principal, in this meeting is the complement. Ahora estudiaremos las preguntas. ¿Cómo se formulan las preguntas? Las preguntas las podemos formular a través de la siguiente estructura. Modal verb plus the subject plus the main verb plus the complement plus the question mark. Para las respuestas tenemos la forma afirmativa o la forma negativa. Para la forma afirmativa utilizaremos el yes para afirmar, más el sujeto, más el verbo modal, y en la forma negativa utilizaremos el no para negar, más el sujeto, más el verbo modal, más la partícula not. Tenemos algunos ejemplos. Can you help me? Yes, I can't. No, I can't. Must I go to the doctor today? Yes, I must. No, I mustn't. Should I wear a face mask? Yes, I should. No, I shouldn't. Ahora analizaremos los elementos de cada una de las preguntas anteriores. Para las preguntas, recordemos que la estructura es la siguiente. El verbo modal más el sujeto más el verbo principal más el complemento más el signo de interrogación. Tenemos el ejemplo, can you help me? Can is the modal verb, you is the subject, help is the main verb, me is the complement, and the question mark. For answers, we have positive and negative answers. For affirmative sentences, we have yes, I can't. Yes is the affirmative form, I is the subject, can is the modal verb.
For negative answers, no is the negative form, I is the subject, can't is the modal verb in negative form. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda? Do you have any questions so far? Ahora, toca ver qué tanto hemos aprendido. Para revisar qué tanto hemos aprendido, debemos de analizar los siguientes ejercicios. Te invito a que me acompañes a que respondamos los siguientes ejercicios. En los ejercicios siguientes vas a escoger el verbo modal que más corresponda a la oración, dependiendo del significado de la misma. Number 1, you listen to the teacher. Here we have 3 answers, must, can, and should. Tenemos 3 respuestas, must, can, and should. Recordemos que must lo utilizamos para una obligación o una recomendación muy fuerte, o en algunos casos para alguna prohibición. Can lo utilizamos para alguna habilidad o posibilidad. Y should lo utilizamos para alguna sugerencia o recomendación. En la primera oración dice, you listen to the teacher. ¿Cuál de ellos utilizarías? En la segunda oración tenemos, you put the rubbish in the litter bins. Tenemos 3 opciones también, must, can, and should. Must lo utilizamos, recordemos, para una obligación muy fuerte. Can, para una habilidad o una posibilidad. And should lo utilizamos para alguna recomendación o sugerencia. ¿Cuál pondrían en el espacio para completar la oración? Que sería poner la basura en los contenedores. En la número 3, you play the guitar, tenemos 3 opciones otra vez. Tocar la guitarra. Must es una obligación, can una habilidad o posibilidad, should sería una recomendación o una sugerencia. En la oración número 4, you talk loudly in the library. Mustn't, can't, or shouldn't. ¿Cuál de los 3 verbos modales utilizarían en forma negativa para la oración número 4? A surgeon make mistakes. Mustn't, can't, or shouldn't. Recordemos que must sería para una obligación o prohibición, can't para una habilidad o posibilidad, and shouldn't para una sugerencia o recomendación. En la número 6 podemos ver el ejemplo, dice, sorry, I'm busy, I help you. Tenemos 3 opciones, mustn't, can't, shouldn't. ¿Cuál de esos 3 ejercicios tomarías? En el número 7, you eat less sweets. Tenemos 3 opciones igual, must, can, or should. ¿Cuál de esas 3 opciones utilizarías? If you go to New York, you take a camera. Tenemos 3 opciones, must, can, or should. En la número 9 tenemos la oración you brush your teeth every day. Las opciones son must, can, or should. En la número 10, Leah play tennis very well. Las 3 opciones son must, can, or should. Te daré unos minutos para que puedas resolver los ejercicios anteriores con base en los conocimientos adquiridos. Las respuestas vamos a analizarlas juntos. You must listen to the teacher. La respuesta correcta es must porque está expresando una recomendación muy fuerte. Tú debes escuchar al maestro. You must put the rubbish in the litter bins. Utilizamos el verbo modal must para expresar una recomendación muy fuerte, que sería poner la basura en los contenedores. Can you play the guitar? Utilizamos el verbo modal can para expresar alguna habilidad. You mustn't talk loudly in the library. Tú no deberías hablar fuerte en la biblioteca y estamos expresando una obligación fuerte. A surgeon mustn't make mistakes. Un cirujano no puede cometer errores. Sorry, I am busy, I can't help you. Lo siento, estoy ocupado, no puedo ayudarte.
Estamos expresando una imposibilidad. En la número 7, you should eat less sweets. Tú deberías comer menos dulces. Estamos mostrando una sugerencia. If you go to New York, you should take a camera. Si tú vas a Nueva York, deberías llevar una cámara. En la número 9, you must brush your teeth every day. Tú debes cepillar tus dientes a diario. Es una obligación o una recomendación muy fuerte. Y en la última, Leah can play tennis very well. Can está funcionando como una habilidad. Ok, hasta acá. ¿Tienes alguna duda? Te voy a dar unos minutos para que puedas tomar notas de lo que hemos realizado o puedas tomar alguna captura de pantalla para que después la puedas consultar. Como producto final, vas a realizar lo siguiente. En casa puedes grabar un video en el que utilices los verbos modales que acabamos de revisar en esta sesión. Recuerda que son 3 los que revisamos: can, must and should. Y puedes utilizarlos para expresar alguna recomendación, alguna habilidad o alguna sugerencia. El video lo vas a basar en los puntos siguientes de la diapositiva. Recordemos que en casa vivimos con emociones, con diferentes acciones y normas y que tenemos que ir regulando día a día. Para ello, te voy a pedir que realices el video basado en los 3 puntos: regulate behavior and emotions at home, healthcare, or personal and physical care. Recordemos que regulate behavior and emotions at home es para regular el comportamiento y las emociones en casa. Healthcare es el cuidado de la salud. Y el último sería el cuidado físico y emocional. Vamos a pasar un video en el que tú vas a poder apoyarte o va a servir como un ejemplo para que tú realices el propio en casa, tomando todos los conocimientos que hemos visto hasta el día de hoy. Te invito a que lo veamos juntos. Hi, my name is America. I'm a high school student, and these are some rules that I must follow during this quarantine. I have 2 siblings, so I must be quiet when they are in an online class. I can talk, but I can make a lot of noise. Sometimes I feel stressed when I have a lot of homework, but I know that I should control myself. It's not about just school. Although it's important to stay healthy, here is my advice. You must drink 2 liters of water per day. If you want to be fitness, you should do exercise every day. You can eat junk food. Instead of that, choose to eat healthy. You can eat fruits and vegetables. At least you should do one thing you love. For example, I love music and I listen to my favorite songs 15 minutes per day. Finally, to get a good rest, you must sleep 8 hours per day. And that's all. Nice to meet you. Thanks. Ok, en el video que acabamos de observar, pudiste ver cómo tu compañera América utilizó los verbos modales en inglés. Recuerda que puedes hacer uso de esos verbos modales. Y en las recomendaciones que América te dio, menciona 3 ejemplos. En la primera sería, you should exercise every day. Si quieres estar saludables, debes hacer ejercicio todos los días. Es una recomendación. You can eat fruits and vegetables. Si quieres ser saludable, también podrías empezar a comer frutas y verduras en lugar de comer comida chatarra. Y en la última oración, you must drink 2 liters of water every day. Es una recomendación para seguir con una vida saludable en estos días en casa. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que debes utilizar los verbos modales o en inglés los modal verbs para expresar habilidades, posibilidades, recomendaciones, sugerencias, obligaciones o prohibiciones en los contextos de tu vida cotidiana. Recuerda que podemos utilizar los verbos modales que hemos aprendido hoy en clase. Son 3. Recordemos que es can, should and must. Can lo podemos utilizar para expresar habilidades o posibilidades. Should lo podemos utilizar
para expresar alguna recomendación o alguna sugerencia. Y must lo podemos utilizar para expresar alguna recomendación muy fuerte, alguna obligación o alguna prohibición. Espero que esta clase te haya servido y con ello puedas aplicar tus conocimientos en una segunda lengua para poder expresar lo que ya aprendimos el día de hoy. See you in the next class. I'm Vianey Sánchez Sánchez. Thank you.